El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los ecosistemas que existen en México. Para empezar, pues tenemos que saber qué es un ecosistema. Como recordaremos de otras lecciones, el ecosistema es un conjunto de organismos que viven en un área determinada y establecen relaciones entre ellos y los factores abióticos. Los factores abióticos son los factores no vivos, como el sol, el agua, el suelo. Los principales ecosistemas de México son los que veremos a continuación. El primero es el bosque de coníferas. Como pueden ver ahí digo que es la principal fuente de madera de nuestro país y se llama de coníferas precisamente porque todos sus árboles tienen forma como de cono embrocado. Si se fijan aquí podemos ver es como un piquito. La mayoría de los árboles de Navidad, que son pinos o abetos, forman parte de este bosque de coníferas. Su fauna, es decir, sus animales, pues son el oso pardo o negro, el venado, el lince, el tejón, el lobo. Este tipo de ecosistema tiene un clima frío o semifrío, casi siempre está húmedo, por lo tanto la mayoría de los animales que ahí viven tienen que tolerar este clima. Incluso los árboles tienen esa forma como de cono embrocado para que al momento de que caiga la nieve se resbale a través de las laderas de sus hojas y no se quede estancada ahí, de manera que permita al árbol seguir creciendo y tener sus ramas fuertes. El siguiente ecosistema es el bosque de pino-encino, que es el más extenso en nuestro país. Es muy similar al de coníferas, solo que en esta ocasión no nada más tiene árboles de coníferas, sino que también se le agrega otro árbol que es más frondoso que se llama encino. Y este tipo de bosque está pegadito al de coníferas, solo que un poco más abajo, con menos altura, y por lo tanto, como más o menos tienen el mismo clima, solo que este es un poquitito más cálido que el bosque de coníferas, sus animales también son los mismos, comparten la misma fauna y parte de su flora, porque como les menciono, los pinos, que son característicos del bosque de coníferas, también están aquí, solo que mezclados con encinos. El bosque tropical es uno de los ecosistemas más cálidos de nuestro país. Tiene constantes lluvias y hace mucho calor. De hecho, llueve la mayoría del año, de 6 meses a todo el año completo. Por lo tanto, hay muchísimas variedades de plantas y de animales. Y debido a que no escasea el agua ahí, los árboles son enormes, de hasta 25 metros de altura. La mayoría de las frutas proviene de este ecosistema y la fauna que lo caracteriza son jaguares, tapires, pecaris, venados y un sinfín de aves coloridas. Un dato curioso es que dependiendo del color del ecosistema, casi siempre es el color de los animales. En este caso, como el bosque tropical es muy colorido porque todo el tiempo presenta lluvias y muchas flores, también los animales son muy coloridos. El desierto es un ecosistema con un clima extremo. ¿Qué significa extremo? Que durante el día puede hacer muchísimo calor y durante la noche demasiadísimo frío. Va de un extremo a otro. Y debido a esta situación, como podemos ver en esta imagen, presenta muy poca flora y fauna. Las lluvias escasean demasiado, así que la mayoría de las plantas y animales tienen que adaptarse a esa condición de sequedad. Aquí aparentemente está un poco más vivo el ecosistema, pero en realidad es que hay diferentes tipos de desiertos. Sin embargo, todos se caracterizan por eso, por la escasez de lluvia y la mayoría de sus plantas, como podemos ver aquí, son cactáceas, o sea, cactus que soportan esas temperaturas extremas, y sus animales, y entre sus animales destacan los reptiles como víboras, tortugas y lagartijas, y mamíferos pequeños como ratones, liebres, zorros, coyotes y aves como el correcaminos. Otro ecosistema son los pastizales y una característica de los pastizales es que antes fueron o bosques tropicales o bosques de pino encino o bosques de coníferas y fueron talados para ser usados como campos de cultivo. Por lo tanto,
van a presentar el clima de la región que haya sido talada. Y obviamente, como fueron utilizados como campos de cultivo, la mayoría de los pastizales se encuentra cerca de ríos o fuentes de agua. Debido a que casi no hay plantas grandes, sino que, como su nombre lo dice, su principal planta son diferentes tipos de pastos o de sembradíos, la mayoría de sus animales son muy pequeños, para poder esconderse de los depredadores entre esos pastizales. Por lo tanto, su fauna característica son tuzas, conejos, zorros, serpientes y algunas aves. Otro ecosistema son los estuarios. Como recordaremos, y creo que en cuarto grado lo vieron, los ríos viajan por la tierra y tarde o temprano desembocan o en una laguna, o en un lago, o en el mar. Y es en este momento cuando se forman los estuarios, cuando el río que trae agua dulce se junta con el mar que ya tiene agua salada. Ahí donde choca el agua dulce con la salada se forma el estuario. La principal flora característica de este lugar es ese árbol que podemos ver aquí, que se llama mangle, que tiene raíces muy grandes y entre esas raíces se esconden los animales que viven ahí en los estuarios. La fauna característica de los estuarios son peces, cangrejos, camarones, algunos serpientes, y en las ramas del mangle viven loros, algunas aves, también hay ranas, tortugas, cocodrilos. Y el último ecosistema que vamos a ver es el arrecife de coral. Por si no lo sabían, los corales son animales. Y ellos, aunque no se mueven, atraen a otros animales a vivir cerca de ellos, ya que son utilizados como protección. Si han visto la caricatura de Buscando a Nemo, se podrán dar cuenta que los arrecifes de coral sirven de hogar para diferentes peces y moluscos. También ahí viven tortugas marinas, viven algunas mantarrayas y su principal flora son cierto tipo de algas. También, como recordaremos, pues ahí rondan los depredadores como tiburones y en nuestro país se encuentran obviamente ya en la zona del mar que le pertenece a la península de Yucatán, en Veracruz, en el Golfo de México y en todo el Pacífico mexicano. Espero que este tema les haya quedado un poquito más claro. Nos escuchamos en el siguiente video.